Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida de todo corazón. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de drama, romance y por supuesto, muchos secretos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si has estado siguiendo las noticias del mundo del entretenimiento turco, especialmente si eres fan de las telenovelas, sabrás que la relación entre Demet y Can fue explosiva. Fue un torbellino de emociones, rumores y, desafortunadamente, algunos conflictos públicos. Y lo que ha generado más interés y especulación es el hecho de que Demet, en un gesto que sorprendió a muchos, decidió perdonar a Can. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Cuál es la razón secreta detrás de este perdón? Bueno, en este vídeo vamos a analizar en profundidad los hechos, los rumores, y las posibles motivaciones que podrían haber llevado a Demet a tomar esta decisión. Vamos a desentrañar las capas de este misterio, explorando las personalidades de ambos actores, su historia juntos, y las señales que nos han dado, tanto en público como en privado. Prepárense para un análisis detallado. Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Eso me ayuda muchísimo. Ahora volvamos a la historia de Demet y Can. Para entender la razón detrás del perdón, es crucial repasar su historia. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. La química en pantalla entre ellos era innegable. Era tan intensa que muchos, incluyendo los fanáticos y la prensa, comenzaron a especular sobre un romance en la vida real. Y para ser honestos, durante un tiempo parecía que esos rumores eran ciertos. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que alimentaban la ilusión de los fans. La chispa inicial, la magia de Erkencikus trascendió la pantalla. La trama romántica de la serie, donde sus personajes se enamoraban, se mezcló con la realidad. Los paparazzis los acechaban, las redes sociales servían de comentarios y fotos, y la expectativa de un romance real era palpable. Los fans, cautivados por la química de Sanem y Can, proyectaban sus deseos en la vida real de los actores. Los encuentros públicos, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño, todo alimentaba la llama de la especulación. Las primeras señales de un posible romance fueron sutiles, pero significativas. Fotografías de cenas románticas, paseos cogidos de la mano, miradas que se cruzaban con frecuencia. Cada nueva imagen era analizada al detalle, buscando la confirmación de un noviazgo. Las revistas del corazón turcas, siempre ávidas de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de los rumores, aumentando la expectación y la presión sobre los actores. La conexión entre Demet y Can parecía real, palpable. Compartían risas, complicidad y una conexión que trascendía lo profesional. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban en las entrevistas, todo parecía indicar que algo más estaba sucediendo. La química en el set de Erkencikus no era solo producto de la actuación, parecía haber una atracción real entre ellos. Los fans soñaban con que su historia de amor en la ficción se trasladara a la vida real. Sin embargo, la relación, si es que realmente existió, pareció enfriarse rápidamente. Empezaron a surgir rumores de peleas, desacuerdos y, en general, una relación tensa. Luego comenzaron los cruces de declaraciones en las redes sociales, indirectas y, en algunos casos, ataques directos. La situación llegó a un punto en el que ambos actores prácticamente se evitaban. La tensión entre ellos era palpable y la especulación sobre el motivo de su ruptura inundaba los medios. La idílica historia de amor que parecía surgir en el set se convirtió en un drama mediático. Las señales de alerta comenzaron a aparecer. Ya no se veían juntos en público, las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y cuando coincidían en eventos, la distancia entre ellos era evidente. Los rumores de peleas y desacuerdos se intensificaron. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura se multiplicaron, abarcando desde diferencias de personalidad hasta celos profesionales. Los medios de comunicación se hicieron eco de estas tensiones, alimentando la curiosidad del público y generando un clima de especulación constante. La situación empeoró cuando comenzaron a aparecer indirectas y comentarios velados en las redes sociales. Publicaciones que parecían aludir a la relación pasada, mensajes enigmáticos que generaban más preguntas que respuestas.
Los fans divididos intentaban descifrar el significado de cada mensaje, analizando cada palabra y cada emoji. La tensión entre Deme y Can se hacía cada vez más evidente. La escalada final llegó con cruces de declaraciones y, en algunos casos, ataques directos. La situación se volvió tensa con acusaciones cruzadas y declaraciones que alimentaban la polémica. La ruptura, que había comenzado de manera sutil, se convirtió en un conflicto público que acaparó la atención de los medios de comunicación y de los fans. La imagen de una pareja perfecta se había transformado en una batalla mediática. Uno de los puntos clave que debemos considerar es la personalidad de Can Yaman. Can es conocido por ser una persona muy apasionada, con una personalidad fuerte y a veces impulsiva. Sus declaraciones y acciones públicas a menudo han generado controversia, y su comportamiento ha sido objeto de debate. Por otro lado, Demet, aunque también es una mujer fuerte e independiente, tiene una imagen mucho más reservada y centrada en su trabajo. Es conocida por ser amable, profesional y, en general, muy discreta con su vida personal. Can Yaman es un hombre con una personalidad arrolladora. Su pasión por su trabajo, su sinceridad y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Sin embargo, su carácter impulsivo y su tendencia a decir lo que piensa sin filtro a veces lo han metido en problemas. Sus declaraciones públicas, a menudo polémicas, han generado debates y críticas. Su vida personal, siempre bajo el escrutinio de los medios, ha sido objeto de especulaciones y rumores. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por su discreción y profesionalismo. A pesar de su fama, prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. Su imagen es la de una mujer amable, talentosa y dedicada a su trabajo. Evita las polémicas y prefiere centrarse en su carrera actoral. Su estilo es elegante y sofisticado, y siempre proyecta una imagen de calma y serenidad. Esta diferencia en sus personalidades podría haber sido un factor importante en la dinámica de la relación. Las personalidades muy fuertes a veces chocan, y las diferencias en cómo manejan la exposición mediática y la presión podrían haber contribuido a las tensiones. Es posible que la intensa atención mediática y las expectativas de los fans también hayan ejercido presión sobre la relación, complicando aún más las cosas. La incompatibilidad en sus personalidades pudo haber sido el detonante de los problemas, ya que sus diferentes formas de afrontar la fama y la vida pública generaron tensiones. Otro factor importante que debemos analizar son las posibles razones detrás del perdón de Demet. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en la información disponible. Una de las teorías más comunes es que Demet es una persona con un gran corazón y que valora mucho la amistad y el entendimiento. Podría ser que, a pesar de los conflictos y las diferencias, Demet decidiera perdonar a Can por un sentimiento de cariño residual, por los buenos momentos que compartieron, o por la esperanza de que ambos pudieran encontrar la paz y la armonía. El perdón, en el caso de Demet, podría ser un reflejo de su propia personalidad. Es una mujer que parece valorar la paz y la armonía en su vida. El conflicto prolongado, el rencor y la negatividad, probablemente no encajan con su forma de ser. Perdonar, en este contexto, podría ser una manera de liberarse de la carga emocional que implica un conflicto, y de avanzar hacia una vida más tranquila y feliz. Otra posibilidad, aunque quizás menos romántica, es que Demet haya tomado esta decisión por razones profesionales. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, las relaciones y la imagen pública son cruciales. Un conflicto público prolongado podría haber afectado sus carreras, generando tensiones con productores, directores y otros actores. Perdonar a Can podría ser una estrategia para cerrar el capítulo, minimizar el drama y preservar su propia imagen como una persona madura y profesional. La industria del entretenimiento turca es exigente y competitiva. La imagen pública es un activo valioso y un conflicto prolongado puede perjudicar la reputación de un actor. Demet, como profesional inteligente y experimentada, es consciente de esto. Perdonar a Can podría ser una manera de proteger su propia imagen, de evitar problemas con productores y directores, y de asegurar su futuro profesional. Además, debemos considerar que Demet podría haber perdonado a Can por su propia paz mental. Mantener rencores y odios puede ser agotador y puede tener un impacto negativo en la vida de uno. Perdonar, en este contexto, podría ser una forma de liberarse de la carga emocional y seguir adelante con su vida. El perdón, desde una perspectiva personal, puede ser liberador. Guardar rencor consume energía y puede afectar la salud mental.
Demet, al perdonar a Khan, podría haber buscado su propia paz interior, liberándose de la carga emocional que implicaba el conflicto y permitiéndose avanzar hacia una vida más plena y feliz. El perdón, en este caso, no sería solo un gesto hacia Khan, sino también un acto de autocuidado. Ahora bien, la verdad es que solo Demet sabe con certeza las verdaderas razones detrás de su perdón. Sin embargo, analizando estos diferentes factores, podemos hacernos una idea más clara de las posibles motivaciones. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias razones para tomar decisiones, y que el perdón es un acto personal e individual. En el caso de Demet, las motivaciones podrían ser múltiples y complejas. La combinación de factores personales, profesionales y emocionales podría haber influido en su decisión final. En primer lugar, es importante recordar que la relación entre Demet y Khan, por más complicada que fuera, probablemente fue muy significativa para ambos. Pasaron mucho tiempo juntos, compartieron éxitos profesionales y presumiblemente vivieron momentos especiales. El simple hecho de recordar esos buenos momentos podría haber influenciado la decisión de Demet. La historia compartida, los recuerdos y los momentos especiales que vivieron juntos podrían haber jugado un papel importante. A pesar de los conflictos, la relación entre Demet y Khan tuvo sus momentos de felicidad y éxito. Es posible que Demet, al recordar esos buenos momentos, sintiera la necesidad de perdonar y de cerrar el capítulo de manera pacífica. En segundo lugar, la personalidad de Demet, como mencionamos antes, es crucial. Es una persona que parece valorar la paz, la armonía y el buen rollo. Perdonar podría haber sido una forma de mantener la tranquilidad en su vida y evitar el conflicto. La búsqueda de la paz interior y la armonía en su vida podrían haber sido factores importantes. Demet, con su personalidad reservada y centrada en su trabajo, podría haber buscado evitar el conflicto y mantener la tranquilidad en su vida. El perdón, en este contexto, sería una manera de evitar la negatividad y de enfocarse en su propio bienestar. En tercer lugar, la imagen pública y las relaciones profesionales son vitales. El perdón podría haber sido una estrategia para mantener una imagen positiva y evitar problemas en el futuro. La protección de su imagen pública y el cuidado de sus relaciones profesionales también podrían haber influido. Demet, como profesional inteligente, es consciente de la importancia de mantener una imagen positiva y de evitar conflictos que puedan afectar su carrera. El perdón, en este contexto, podría ser una estrategia para proteger su reputación y para asegurar su éxito profesional. Y finalmente, el perdón podría haber sido una forma de cuidar su propia salud mental. Dejar atrás el rencor y las malas energías para poder vivir una vida más plena y feliz. El autocuidado y la búsqueda del bienestar personal podrían haber sido la principal motivación. El perdón, en este contexto, sería una manera de liberarse del rencor y de las malas energías, permitiendo a Demet enfocarse en su propia felicidad y en su salud mental. Es importante destacar que estas son solo especulaciones, basadas en la información disponible y en el análisis de sus personalidades y acciones. La verdad absoluta, como siempre, es algo que solo Demet y Khan conocen. La interpretación de las razones detrás del perdón es subjetiva, y cada persona puede tener su propia opinión. Sin embargo, el análisis de los diferentes factores y de las posibles motivaciones nos permite acercarnos a una comprensión más profunda de este complejo tema. Pero lo que sí podemos concluir es que el perdón de Demet es un gesto que dice mucho sobre ella. Demuestra madurez, profesionalismo y, sobre todo, la capacidad de mirar hacia adelante. Independientemente de las razones detrás de su decisión, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y con un gran corazón. El perdón, en el caso de Demet, es un acto que refleja su fortaleza y su capacidad de adaptación. Es un gesto que demuestra madurez y profesionalismo, y que habla de su capacidad de superar los obstáculos y de seguir adelante con su vida. Demet, con su perdón, ha demostrado ser una mujer con un gran corazón y con una gran capacidad de perdonar. Llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, analizado su relación, y especulado sobre las posibles razones detrás del perdón de Demet. Espero que este análisis te haya resultado interesante y que hayas disfrutado del vídeo. La relación entre Demet y Can, y el gesto de perdón de Demet, han generado un gran interés en el público. Este vídeo ha sido un intento de analizar los diferentes factores y de comprender las posibles motivaciones detrás de esta decisión. Esperamos que los espectadores hayan disfrutado del análisis, y que hayan encontrado respuestas a sus preguntas. Recuerda que todo esto es una especulación basada en la información pública.
La vida privada de estas dos estrellas es un misterio que probablemente nunca lleguemos a comprender del todo. Pero lo importante es que a pesar de todo, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. La vida de las celebridades está llena de misterios y de secretos. Sin embargo, lo más importante es que Demet y Can, a pesar de los desafíos, han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Ambos actores, con su éxito, han demostrado su valía y su capacidad de superar los obstáculos. Gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre la razón secreta detrás del perdón de Demet? Deja tus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. La participación de los espectadores es fundamental. Sus comentarios y sus opiniones enriquecen el análisis y contribuyen a una mayor comprensión del tema. Esperamos que los espectadores compartan sus pensamientos y que participen en el debate. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.